tal modo que es un privilegiado. Las coyunturas también le han favorecido y obviamente que tiene el ángel de caerle bien a la gente. Eso no lo tiene todo el mundo. Parece que el mismo ángel que tenía su papá, Leonel, cuando empezó, que le caía bien prácticamente a todo el mundo, ese mismo ángel lo ha heredado el joven Omar Fernández y todo parece indicar que podría ser una figura presidencial aquí en la República Dominicana, y nosotros eso nos hace sentir bien, porque la juventud es el relevo natural de nosotros. Ya nosotros dimos prácticamente lo que íbamos a dar, nos queda prácticamente un espacio de experiencia para poderlo conducir, poderle decir cómo se hacen las cosas, cómo salen mejor, pero nos llena de alegría que una persona como Rafa Paz, como Omar y como otros jóvenes en otros partidos estén interactuando y estén ocupando espacio preponderante en la arena política nacional. Nosotros nos llena de mucho orgullo. Pero no crea eso, no está creando eso una situación, porque yo he escuchado dirigentes de la Fuerza del Pueblo de mucho calibre denegar de manera contundente una posible, por ejemplo, candidatura presidencial de Omar Fernández, porque entienden que el líder natural del partido, quien debe ser el candidato presidencial, es el doctor Leonel Fernández. Pero es natural que piensen así. Leonel es el líder del partido, fue que formó ese partido, tiene una experiencia, está habilitado legalmente ante las leyes del país y tiene el bagaje cultural, el bagaje de la visión holística de haber sido presidente 3 veces. Pero eso no trae ningún tipo de problema a lo interno del partido Fuerza del Pueblo, porque, como dice la Eclesiastés, todo tiene su momento sobre la tierra. A todo le llega su momento. En el momento en que el pueblo diga que es el joven el quien debe ir, bueno, pues irá el joven. Si en este momento es Leonel, bueno, pues es Leonel. En eso no va a haber problema. El papá se siente orgulloso cuando el hijo triunfa. Y el hijo se siente orgulloso cuando el papá triunfa. Nosotros no tenemos mayores inconvenientes en ese sentido. Todo lo contrario, lo que estamos muy alegres por tener 2 o 3 líderes que han despuntado y pueden ser candidatos en el año 2028. Falta mucho tiempo. Uno cree que ya las elecciones son mañana porque arrancaron de una vez, sobre todo en el partido de gobierno. Los precandidatos han salido y uno cree como que ya estamos en la víspera, pero no. Estamos en el año 2025. El próximo año ni siquiera es el año víspera de las elecciones, es el 2027, el año anticipado, el año víspera. Y entonces son el 28 las elecciones, hay tiempo para todo. No hay que desesperarse, hay que seguir trabajando y a él que siga adquiriendo la experiencia del lugar. Si cuando se hagan las encuestas nos dicen a nosotros, este es el camino más expedito, pues correremos ese camino. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente al respecto. Nosotros sí sabemos, porque también manejamos números, manejamos nuestras encuestas, que Leonel está muy bien posicionado. Leonel acaba de obtener un 30% en unas elecciones donde el partido prácticamente acababa de formarse. Ya el partido está adulto, ya el partido está formado, el presidente no es candidato y vienen nuevos candidatos ante un cuadro así de tanta diversidad. Leonel se presenta como un gigante, obviamente, y por esa razón es que muchos de los dirigentes dicen, no, debe ser Leonel, y yo lo comprendo perfectamente. Es el que tiene la plataforma de la experiencia, es el que tiene la visión holística, es el competente, es la persona capaz, pero eso no quiere decir que no se pueda sustituir, porque todo el mundo es sustituible, todos somos sustituibles. Bien, muy excelente respuesta. Usted, profesor, ustedes ya como que se están como alineando, ¿eh? Noto un cambio, estoy notando un cambio en la narrativa de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, porque el año pasado yo recuerdo que las respuestas, cuando habían preguntas sobre que se veía esa remota posibilidad
de Omar, eran respuestas mucho más categóricas, eran respuestas mucho más contundentes y radicales. Ahora estoy viendo otro tipo de respuestas, profesor. Respuesta más armónica de, bueno, todo va a depender, que las encuestas, como que hay un cambio. Es que así debe ser, Baez, así debe ser. ¿Por qué? Porque son las circunstancias las que determinan los hechos. O sea, nada está predeterminado. Tú consideras que las cosas van a ser de una manera, pero son las circunstancias las que te dicen cómo se debe manejar, de tal modo que no nos cerramos a nada. Pensamos que sí, que Leonel, por lo que te digo, es la persona más expedita, pero tú no te puedes cerrar. Tú no puedes pensar que tú eres tú y solo tú. ¿Por qué? Por lo que decía Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias. Entonces son las circunstancias lo que van a determinar los fenómenos. Y en política y en la vida, tú no debes imponer las cosas. Tú debes esperar que se fluyan, que se dé el proceso normal. Cuando se da el proceso normal, las cosas se dan como tienen que darse y entonces fructifican. Cuando tú le impones, ahí viene a veces el choque y ahí vienen las frustraciones. De tal modo que estamos abiertos. Nosotros pensamos que la Fuerza del Pueblo está en el mejor momento político de su pequeña historia, su corta historia, porque es el partido más grande de la oposición y pienso, asimilo, siento que estamos creciendo y eso es importantísimo a los fines y propósitos de poder enrumbar este camino, este país por un camino diferente, por un camino de mucho más eficiencia y de mucho más competencia para que podamos seguir hacia el desarrollo pleno que requiere y necesita la República Dominicana. Una última pregunta sobre Omar Fernández, profesor, ya para que cerremos el capítulo. Y es una pregunta que se la hago al profesor Fausto Mota, profesor de mucha experiencia, de mucho recorrido, también mucha experiencia política en el ámbito político. Una pregunta en el ámbito, no es una pregunta a usted como secretario de la Fuerza del Pueblo, sino al profesor Fausto Mota. ¿Usted cree que si se da la coyuntura, si se da el escenario, sería positivo, sería estratégico para la Fuerza del Pueblo competir con un joven como Omar Fernández, que si bien es cierto, le cae bien a la gente, tiene su gracia, tiene su carisma, tiene su cosa, pero que le falta mucha experiencia? ¿Usted no cree que sería un riesgo, si se diera el escenario, llevar a Omar Fernández como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo para competir con el partido de gobierno y candidatos potentes también que lleva esa organización posiblemente para el 2028? Pienso que sí, que es un riesgo, pero en la vida todo tiene riesgo, no hay camino expedito, no hay camino sin espina. Dice un proverbio popular que de muy buenas intenciones está adornado el camino del infierno. Uno nunca sabe por qué las cosas se dan. Particularmente considero que el tema Omar Fernández se está manejando políticamente. Además de la coyuntura de popularidad innegable que él tiene, yo pienso que se está manejando políticamente. Y nosotros... ¿Usted cree que hay un trasfondo? Sí, claro, no hay dudas. Pero nosotros los entendemos, pero no queremos salir a decir esas cosas para que no se vean como escollo a un joven que está empezando a lidiar con los asuntos políticos. Pero recuerda, Baez, que cuando en el Partido de la Liberación Dominicana salieron los precandidatos, Margarita, Domínguez Brito y Abel, todo el pueblo le decía, si esa con Abel, ustedes ganan, le decían al PLD, ustedes vuelven al poder, porque Abel es un muchacho joven y ha sido buen... Eligieron a Abel e inmediatamente esos que decían que iban a apoyar a Abel, lo dejaron solo y Abel terminó con un 10%. Tal modo que también tú tienes que coger con pinza las informaciones, la aparente tendencia. Detrás de cada opción
casi siempre hay una reacción y hay un motivo que motiva, que impulsa esa acción. Tal modo que también hay que tomarlo con cierta inteligencia, con cierta parsimonia, a los fines de tú no salir a pescar y terminar pescado.